Buenos días, doctor Esteban Medina de Serra, compañeros. Vamos a mirar un caso de estudio de derecho procesal. La idea es analizar las irregularidades en un juicio por hurto simple y los principios procesales vulnerados dentro del derecho procesal. Esto lo presentamos como un caso práctico. Mi compañero Ernesto Molinas Cabas, quien les habla Ronald Alirio Aguirre Castro y Alfonso Luis Leal Grau. El caso, para que ponerlo en contexto, es el debido proceso en el banquillo, análisis del caso Pepe. Quisimos dar ese título. El contexto es que Pepe ha sido acusado del delito de hurto simple, supuestamente cometido en una tienda local. El caso ha llegado a juicio y durante el proceso se ha evidenciado múltiples irregularidades que ponen en cuestión la equidad del procedimiento. El análisis de este caso permite identificar las violaciones concretas a principios fundamentales del derecho procesal. Los actores en el caso o en este proceso es Pepe, que es el acusado por hurto simple, Laura, que es la fiscal que presenta el caso, David, que es el abogado defensor de Pepe, y María, que es la testigo ocular del robo. Hay varias irregularidades en este caso. El primero es el derecho de la defensa, lo ocurrido. El abogado defensor David ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia, además se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la fiscalía. Esto pues evidencia una falta de comunicación o una comunicación restringida entre abogado y cliente antes de la audiencia, lo cual es una violación del debido proceso, y un acceso denegado a pruebas claves de la fiscalía, lo cual es una oportunidad de defensa menoscabada. Estas restricciones vulneran directamente el derecho de defensa y el principio de contradicción. La segunda irregularidad es la parcialidad del juez. Hay interrupciones a la defensa, el juez interrumpe frecuentemente al abogado defensor durante sus intervenciones. Objeciones desequilibradas, permite objeciones continuas de la fiscalía mientras limita las de la defensa. Hay un sesgo evidente, el juez muestra una actitud parcial a favor de la acusación, comprometiendo la imparcialidad del tribunal. La tercera irregularidad es una prueba cuestionable, pues hay un video que es el que han puesto como prueba en este caso, un video de seguridad. La fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad de baja calidad que supuestamente muestra a Pepe en el lugar del hurto. La autenticidad del video ha sido cuestionada, el abogado defensor no ha tenido oportunidad de impugnar adecuadamente su admisibilidad. Hay unos principios procesales violados, el derecho de defensa, el principio de contradicción, la imparcialidad del juez y el derecho a un juicio justo. El derecho de defensa es vulnerado al negar comunicación con el cliente, acceso a la evidencia. El principio de contradicción es violado al no permitir impugnar la admisibilidad de la prueba. La imparcialidad del juez está comprometida por el trato desigual entre acusación y defensa, y el derecho a un juicio justo es el conjunto de irregularidades que comprometen la equidad del proceso. ¿Cómo aplicar correctamente los principios? Pues hay que tener acceso a la evidencia, hay que tener una comunicación plena, hay que tener una imparcialidad judicial y hay que tener una autenticidad de pruebas. La correcta aplicación de estos principios es esencial para preservar la legitimidad del proceso penal y los derechos fundamentales del acusado. Acciones para abordar las irregularidades: recurrir a la parcialidad judicial, solicitar la reacusación del juez por falta de imparcialidad demostrada, impugnar la prueba del video, cuestionar formalmente la autenticidad y admisibilidad del video de seguridad, exigir acceso a la evidencia, reclamar el derecho de acceso pleno a todas las pruebas presentadas por la Fiscalía. Esto tiene unas implicaciones legales y éticas. Las consecuencias legales es que las violaciones pueden derivar en la nulidad del proceso, la exclusión de pruebas y la revisión de la sentencia. Hay unas consecuencias éticas que comprometen la integridad del sistema judicial y erosionan la confianza pública en la justicia. Pues esto dentro de una pirámide podría llevar a una nulidad del proceso, una exclusión de pruebas. Bueno, haber dicho lo anterior por nuestro compañero Ronald en cuanto al debido proceso, analizaremos las vulneraciones a los principios de derecho procesal en cuanto a la legitimidad de un juicio y que erosionen la confianza ciudadana en la justicia colombiana. En el caso Pepe o Juan, revelamos las violaciones flagrantes de los principios rectores del Código General del Proceso. Esto sirve como base integradora para el debido proceso en Colombia, aplicándose de manera subsidiaria y orientadora en todos los procesos judiciales del país. Aquí se identifican unas irregularidades por parte del juez y la fiscalía, donde comprometen directamente la validez del proceso según los derechos fundamentales del procesado. Una combinación de sesgo judicial, restricción al acceso probatorio, limitación del derecho a la defensa,
configuran ese escenario de vías de hecho procesal, tal como lo ha definido la jurisprudencia colombiana constitucional. El problema central aquí fue el sesgo judicial evidente, la restricción al proceso en la evidencia y limitación al derecho a la defensa. Esto es lo que decimos, se configura como un viciado de nulidad. Según la normativa del Código General del Proceso, artículos 4, 14, 42, 133 y el artículo 29 de nuestra Constitución Política, donde se establecen garantías mínimas e irrenunciables para todo procesado. Como consecuencia, un juez ha tomado partido o la Fiscalía ocultando pruebas y deja de ser judicial para convertirse en un acto arbitrario. Teniendo en cuenta el principio de igualdad de las partes, ¿qué exige la ley? Que según el artículo 4 del Código General de Proceso, establece que el juez debe hacer efectivo un derecho a la igualdad real entre las partes, eliminando barreras que impidan cualquiera de ellas ejercer plenamente el derecho a la defensa. No se trata de una forma declarativa, sino de una igualdad sustantiva que el juez debe garantizar mediante el derecho al proceso. El juez debe equilibrar las asimetrías entre la Fiscalía y el procesado, quien depende de esas garantías procesales para defender en condiciones dignas. ¿Cómo se violó en este caso, cómo el juez violó la ley? Mostró un sesgo evidente hacia la Fiscalía, interrumpía sistemáticamente al abogado defensor mientras permitía hacer la acusación, exponiendo sus argumentos sin restricciones. Esta conducta rompe el equilibrio procesal y convierte al juez en parte procesada, favoreciendo a la Fiscalía en términos de intervención, en la admisión de objeciones, en la valoración de pruebas. El juez también incumplió su deber constitucional de garantizar una igualdad real. La Corte Constitucional ha reiterado que el juez debe ser imparcial y que cuando esto no sucede, vicia el proceso desde su raíz, pues la imparcialidad es un presupuesto de validez en toda decisión judicial. Es decir, la igualdad procesal no es una cortesía del juez, es una garantía constitucional de cumplimiento obligatorio bajo sanción de nulidad. Entonces, el principio debido del proceso y el principio de la defensa. Acá la defensa es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. En su artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 14 del Código General del Proceso se consagran como garantía irrenunciable. Sin embargo, en el caso de Pepe, este derecho fue vulnerado en múltiples ocasiones, donde el abogado no pudo presentar o no tuvo la comunicación con facilidad. Hubo restricciones de espacio, de tiempo, de comunicación entre Pepe y su abogado, David, impidiendo una preparación de una estrategia de defensa adecuada. El Estado tiene la obligación con que la defensa tenga unos espacios privados y suficientes para asesorarse, es decir, el cliente con su abogado. Y si no hay esta garantía, puede haber vicio de nulidad del proceso. La negativa de acceso a la evidencia. La Fiscalía no compartió ese material probatorio con la defensa, específicamente el video, que por cierto era de baja calidad, donde no es posible ejercer el derecho de contradicción. Entonces, la Corte Constitucional en sentencia C025 del 2009 establece que el derecho a la defensa, que no es solo tener un abogado, sino los medios y el tiempo adecuado. La defensa técnica efectiva anulada. La combinación de estas restricciones anula la posibilidad de defensa técnica. Un abogado que no conoce pruebas, que no tiene cómo controvertirla, que no puede preparar testigos ni peritos, que no puede objetar con fundamento, está ejerciendo una defensa de papel, solo de papel, no es una defensa real. Por lo tanto, constituye una vía de hecho procesal seguir la jurisprudencia constitucional. Ahora, el principio de contradicción e imparcialidad judicial. En el artículo 14 del Código General del Proceso se dice que se deben debatir, controvertir, impugnar toda prueba aportada en el proceso que sea cuestionable. En esencia, el proceso adversarial, ninguna de las pruebas debe ser valorada sin que antes haya sido sometida a un escrutinio de la contraparte. En este caso, en particular, que el abogado, no permitir al abogado defensor que impugne la autenticidad del video de baja calidad
viola en su esencia el mismo proceso. Ese video de dudosa procedencia, sin cadena de custodia verificada y sin posibilidad de peritaje, no puede ser incorporado válidamente al proceso sin contradicción. El principio de contradicción no es una formalidad, no. Es una garantía de que las pruebas sean fiables y que el procesado tenga una oportunidad real de cuestionarla. A esto le llamamos garantías del proceso. Bueno, ahí realizamos un análisis integral del caso donde identificamos un conjunto de principios que se vulneraron de manera simultánea, creando un escenario de injusticia procesal sistemática. El derecho a la defensa, uno de todos, se vulneró por la restricción de la comunicación con el abogado y el cliente, realizando una negativa al acceso probatorio, al material probatorio, sin medios ni tiempo para preparar una defensa, y claramente estamos verificando que se vulnera el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, donde se garantiza el derecho a la defensa material y técnica desde el inicio de un proceso. También un principio de contradicción, violando al impedir que el abogado impune la autenticidad del video de baja calidad, incorporándolo como prueba sin posibilidad de controvertirlo. Dice el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal que las partes pueden conocer y contravertir toda prueba. Igual el derecho a la igualdad procesal, rota por el sesgo evidente del juez hacia la fiscalía, interrumpiendo así la defensa y fortalecimiento sistemático y la acusación de tiempos de la admisión de la prueba. El artículo 13 de la Constitución Política dice que todas las personas somos iguales y debemos recibir el mismo trato ante la ley. Igual también el principio de igualdad, el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. Igual la publicidad de transparencia, afectando de manera ocular la evidencia probatoria. La Fiscalía incumplió el deber del descubrimiento probatorio, violando el tiempo del principio de la lealtad procesal frente a la administración de la justicia. Otro artículo violado por esta misma ley 906 es la actuación. Dice que todas las actuaciones deben ser conocidas por las partes. ¿Cómo debió aplicarse correctamente? Para garantizar un proceso legítimo y conforme a los principios de la Constitución Política debieron observarse lo siguiente: descubrimiento probatorio oportuno. ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía debió entregar toda la evidencia de la etapa procesal oportuna, permitiendo una defensa sólida, permitiendo que la analizara un perito si era necesario, preparando una estrategia de contradicción, cosa que no lo hubo. Garantía de comunicación privada. El Estado debe asegurar un proceso que tenga espacios privados suficientes y sin restricciones injustificadas para asesorar el imputado con la defensa, con el abogado. Dirección neutral del proceso. El juez debió actuar como un tercero imparcial, garantizando que ambas partes tuvieran el mismo tiempo de oportunidades y contradicción para intervenir, objetar y aprobar. Contradicción de toda prueba incorporada al proceso, incluyendo el video de baja calidad, debió ser sometida a un escrutinio de la defensa, con posibilidad de tacha, peritaje y una objeción fundamentada, sin contradicciones y ninguna prueba que pueda ser valorada, que pueda ser valorada válidamente. Para eso hay objetos técnicos que se pueden verificar, pues sería, ¿cierto? Entonces con esto verificamos ciertas cosas. El caso de Pepe es una lección. En este caso no es una excepción, es una advertencia que cada violación de los principios es una grieta a la edificación de la justicia. Entonces, como reflexión final, verificamos que el derecho procesal es un escudo del ciudadano. El derecho procesal no debe entenderse como un conjunto de formalismos vacíos o simplemente son pasos, sino es un escudo del ciudadano frente
frente al poder del Estado. Entonces, tiene que saberse que debe haber una verdad procesal, un rol del operador jurídico, jueces, fiscales, abogados, guardianes que somos guardianes del debido proceso. Su conducta ética y técnica determinan que el sistema de justicia que se protege, que proteja a los ciudadanos, no los vulnere a ellos mismos, que esto es para ellos. Entonces, muchas gracias.